Hola, buenas. Vamos a ver este vídeo, este ejercicio. Nos pide, desarrolla algebraicamente la fórmula del valor actual de una renta financiera constante. Y nos dan esta fórmula de aquí. Y nos piden que la desarrollemos. Este vídeo es importante porque creo sinceramente que vale la pena saber de dónde viene cada fórmula. Y no se aplica porque sí, sino que tiene un origen y un desarrollo y una explicación. En este vídeo, un poco más, digamos, teórico o matemático, analítico, intentaremos descubrir o ver de dónde sale esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Antes que nada, vamos a definir, a recordar más bien lo que es una renta financiera constante. Como siempre, fijaos, pondremos punto 1 y primero, digamos, veremos el esquema temporal. Este esquema, fijaos, se puede dibujar de la siguiente manera, ¿vale? Este esquema es el tiempo y aquí tenemos desde el momento 0 hasta el momento n. Es decir, tenemos una renta con n periodos. Aquí el eje, digamos, horizontal hace referencia a los periodos de esta renta financiera. Y es desde 0, 1, 2, hasta n. Fijaos qué es la renta financiera. Es un conjunto de capitales o cantidades, ¿vale? Recordad que un capital financiero básicamente es una cantidad asociada con un momento temporal. ¿Veis? Y aquí tenemos una serie de capitales financieros, es decir, una serie de cantidades, cada una asociadas a un momento determinado. ¿De acuerdo? La suma de todas estas cantidades C, pero evaluada en el momento inicial, es decir, un periodo antes de la primera cantidad, ¿vale? Es lo que denominamos el valor inicial de esta renta, ¿de acuerdo? Que es esta fórmula de aquí. Nos preguntan que la desarrollemos y digamos de dónde procede, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Iniciamos la demostración, ¿de acuerdo? Veamos esto cómo lo podemos hacer. Pues primero fijaos que lo que hacemos es especificar o escribir V0, ¿vale? El valor inicial, como una suma de las diferentes cantidades de las que se compone la renta financiera, pero actualizadas al momento inicial. Es decir, tomamos la primera con el tanto de interés, tipo de interés efectivo de frecuencia m, y la llevamos, fijaos, menos 1. Un momento hacia atrás, ¿veis? Un periodo hacia atrás. Está en 1 hasta el 0. Más la segunda cantidad, que será igual 1 más i sub m, que es el factor con el cual la vamos a actualizar, pero esta vez lo haremos dos periodos. Es decir, esta de aquí la llevaremos de 2 hacia 0. Y así sucesivamente hasta actualizar la última cantidad. ¿De acuerdo? Esta última c, fijaos, la llevamos atrás según este factor de descuento o de actualización n periodos. Sub m menos n. ¿Vale? Esta fórmula que nos piden que demostremos tiene su origen en esta suma de aquí. Básicamente, si os fijáis, es una suma ponderada, digamos, una suma de n elementos idénticos, pero ponderada por este factor de actualización. Una cosa curiosa, pensad la respuesta. Si el tipo de interés efectivo fuera igual a 0, la pregunta es, ¿cuánto sería el valor inicial? Pues pasaría que todos estos paréntesis, ¿vale? Serían 1 más 0 elevado a menos 1, 1 más 0 elevado a menos 2, igual a 1 también, etc. Sería la suma simple de las n cantidades, ¿vale? O es igual, lo que sería n por c. Pero como tenemos generalmente un tipo de interés efectivo mayor que 0, la suma inicial, el valor inicial, será menor que su suma simple, porque tendremos que actualizar, digamos, los valores de estas cantidades, ¿de acuerdo? Matemáticamente, fijaos, tenemos una suma como esta, la podemos expresar de una manera un poco más compacta o elegante, fijaos, con el operador sumatorio, fijaos, la famosa letra griega sigma, es decir,
tenemos, fijaos, esta SY, que significa que de I1 hasta N ha de sumar todos estos elementos. C que multiplica a 1 más el tipo de interés efectivo elevado a menos I. ¿Esto qué me dice? De los n elementos que se compone esta expresión de aquí, desde i igual a 1 hasta n ha de sumar todos, ¿vale? Siendo la i, esta que está aquí arriba, lo que va contando de 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n, ¿de acuerdo? Os recomiendo que os acostumbréis a trabajar con este tipo de expresiones, porque es mucho más compacta y mucho más elegante. Y como veis, os ahorráis de escribir toda esta parrafada de aquí arriba, ¿de acuerdo? Fijaos, vamos a seguir con esta expresión, a ver cómo lo podemos hacer. Un pequeño paréntesis, matemáticamente recordad lo siguiente: si tenemos una expresión que es 1 partido por x es igual a x elevado a menos 1. ¿De acuerdo? Son equivalentes. Alternativamente, también tenemos que, por ejemplo, 1 partido entre x elevado a n, el denominador será igual a 1 partido x elevado a n, porque fijaos, sería básicamente 1 elevado a n partido x elevado a n, el numerador es igual a 1, el 1 elevado a cualquier potencia siempre es la unidad, y esto también es igual a x elevado a menos n, ¿de acuerdo? Son maneras alternativas de expresarlo, pero que tengáis en cuenta que cuando veamos esta fórmula de aquí, 1 partido por algo elevado a n, siempre es equivalente a esta de aquí, ¿de acuerdo? Hecho este inciso, podemos expresar el valor inicial que tenemos aquí arriba, fijaos, como v0 igual a el sumatorio de i igual a 1 hasta n de c que multiplica a 1 partido 1 más i sub m elevado a i. ¿De acuerdo? Fijaos, como dijimos antes, son expresiones equivalentes. Y por último, si repasáis las propiedades del sumatorio, si hay un elemento constante como esta c que multiplica al resto que depende del contador i, que es lo que cuenta de 1 hasta n, este elemento se puede ir fuera, con lo cual tenemos c multiplica al sumatorio de i igual a 1 hasta n, fijaos, aquí sí tenemos directamente 1 partido 1 más i sub m elevado a i. ¿De acuerdo? Bueno, para seguir con la demostración, haremos lo que se denomina un cambio de variable, ¿de acuerdo? ¿Qué es un cambio de variable? Como esto es farragoso escribirlo siempre, vamos a hacer la siguiente simplificación, la cual nos va a ir bien porque va a aligerar mucho los cálculos y la expresión, ¿de acuerdo? Paso número 2, hacemos el cambio de variable. ¿Y este cambio en qué consiste? Pues en lo siguiente, fijaos que diremos que a partir de ahora y hasta que deshagamos el cambio, r será igual a 1 partido 1 más i sub m. Este va a ser el cambio que vamos a hacer para simplificar de alguna manera los cálculos a partir de ahora. ¿Correcto? Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Fijaos que con este cambio de variables, si lo aplicamos, digamos, justamente a continuación, obtenemos lo siguiente, que este sumatorio será igual a c que multiplica al sumatorio de i igual a 1 hasta n de r elevado a i. ¿Veis? Ahora tenemos esta expresión simplificada. Bueno, pues con esta expresión la vamos a desarrollar. ¿Y cómo lo haremos primero? Pues primero lo que haremos, fijaos, es llamar a este sumatorio que está aquí, lo voy a llamar S, ¿vale? Entonces fijaos lo que voy a hacer. Este sumatorio que tengo aquí de i igual a 1 hasta n de r sub i, perdón, super i, ¿vale? Que está elevado, ahí lo voy a llamar S, ¿vale? De suma. Y lo voy a expresar como, fijaos, r elevado a 1, que es igual a r, más r
al cuadrado más tan, los elementos que sean, hasta llegar, fijaos, a r elevado a n. Esto es correcto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora voy a hacer un pequeño cálculo que es muy sencillo, pero matemáticamente es muy elegante y precioso. Fijaos cómo voy a demostrar en la fórmula para la suma de esta serie geométrica, ¿vale? Porque básicamente esto que tenemos aquí se denomina serie geométrica. ¿Qué significa? Es una suma de una secuencia. R elevado a la unidad, r al cuadrado, r al cubo, hasta r elevado a la enésima potencia. Se denomina, repito, una serie geométrica. Serie es la suma de una secuencia determinada, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer aquí es básicamente, fijaos, voy a multiplicar. Voy a poner la misma expresión de abajo, idéntica, pero premultiplicando todo por r. Entonces será r por s, será igual a que, fijaos, donde hay una r, ¿qué habrá ahora? R cuadrado, ¿no? Esta r queda multiplicada por una r, quedará r al cuadrado, más, fijaos, más r elevado a la enésima potencia, más r elevado a la n más 1. Fijaos que lo que he hecho es premultiplicar estos elementos por r, de manera que lo que antes era r, simplemente ahora es r cuadrado. Lo que antes era r cuadrado ahora será r al cubo, y así sucesivamente. Y la operación que voy a hacer es muy sencilla. Fijaos, lo que voy a hacer es, voy a coger y voy a sumar, voy a restar estas operaciones. Básicamente voy a restar este menos este elemento, ¿de acuerdo? S menos rs será igual a s menos r por s. Y ahora fijaos, resto la primera parte y le extraigo la segunda, ¿vale? Será r menos nada, esto es igual a r. Y fijaos, todas estas expresiones que hay aquí se anulan. R cuadrado menos r cuadrado, 0. R al cubo menos r al cubo, 0. 0. R a la n menos r a la n, 0. Y fijaos qué me queda. Queda aquí, fijaos, nada menos r elevado a la n más 1 me quedará igual a menos r elevado a la n más 1 potencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a esto. Fijaos que si hago factor común en la parte izquierda de la igualdad, me quedará lo siguiente. Me quedará igual a 1 menos r que premultiplica a s, será igual básicamente a r menos r elevado a la n más 1 potencia. ¿De acuerdo? Si básicamente, fijaos, lo que hago es pasar esta parte de aquí al denominador de la otra parte de la igualdad, me quedará una expresión tal que así. La suma de esta serie geométrica, ¿a qué será igual? Será igual a r menos r elevado a n más 1 partido por 1 menos r. Si acudís a un manual de matemáticas y buscáis el apartado secuencias y series y sucesiones, esta fórmula la tendréis. Es una fórmula muy conocida, es la fórmula de la suma de una serie geométrica, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que hemos llegado a esta expresión, pero r no es ninguna variable de interés, es una variable que hemos creado para facilitar el cambio, la demostración. Bueno, como veo que me queda el problema un poco largo, lo voy a partir en dos partes y en el vídeo siguiente continuamos. Hasta luego.